bien, pues ahora damos espacio para la intervención del público. Bueno, una pregunta y después tal vez otra después de Javier, porque también quiso preguntar algo hoy. Primero para Kasia, es fascinante, ¿no? la profundidad de análisis que estamos llegando, ¿no? Es comparando elementos iconográficos, pero no estamos también como vemos que hay ciertos significados que se traspasa a otros elementos que no son tan claros, pero probablemente tienen el mismo significado para los pintores. Me llamó mucho la atención cómo en este sol, ¿no? Que es el Chalchihuite, el centro se despliega después en una banda, ¿no? Después entonces abajo ves el amarillo o el negro de lo que es la luna o el sol. Entonces eso me hace pensar si este Chalchihuitle realmente es el sol o sería algo como el cielo como precioso. Aunque cuando está circular también ves el Chalchihuite ahí adentro, pero como si fuera algo como el sol en el cielo y el cielo está en la parte de adentro, porque cuando tienes la luna tiene el mismísimo elemento, mismísimo colores en las bandas, entonces por eso no puede ser el sol obviamente. Entonces no sé si podría ser el cielo como algo precioso o algo así. Sí, de hecho aparece incluso, no lo mostré porque ya era mucho, pero cuando la Tierra aparece con el diseño de Zipactli, con las rayas diagonales, aparece por abajo, las mismas franjas encima. Bueno, son 2, no 3. Y lo mismo también con tu asociación, dice que el piel del Zipactli es el mismo que en otros animales, ¿no? Que ves, pero lo asocia también con la noche, pero me parece el mismo. Es que no sé cómo definir, ¿sabes? Porque antes decía que es piel dura, ¿no? Como la piel de Zipactli, el caparazón de la tortuga. Sí. Pero un murciélago no tiene piel dura. Entonces, ¿cuál es el denominador común entre todos estos? Ajá. Lo único que se me ocurre es de este mundo terrestre, nocturno, en oposición al diurno solar. Porque vemos la misma capa, vemos en muchos, bueno, no en el Borgia creo, pero sí creo en otros documentos naus ves eso como en Altepetl, tiene el mismo, el cero tiene la misma capa. Sí, entonces, porque es la piel de la tierra que lo cubre, ¿no? Sí, pero de ahí anoche no estoy tan seguro con el cero, con el Altepetl como el cero, la asociación anoche no estoy tan seguro. Es que no sé, por eso también lo puse con signos de interrogación, porque no sé cómo denominarlo, porque alacrán, murciélago, nocturno. Tengo miedo también de entrar en esta bipolaridad tan tajante. Sí, pero muy bonito. Es que luego, Michelle, es que hay otro trabajo que yo no estoy mencionando porque está en vías de publicación y para no robarlo antes, pero hay un trabajo de Loïc Vosel, un doctorando de Daniel Deuf, y él tiene aún otra explicación, pero que no sé si lo puede adelantar, ¿no? Porque él va más profundamente y explica el origen de por qué son puntitos dentro de las rayas diagonales. Aún tiene otra cosa ahí. Bueno, hay un concepto en otomí que se plasma en un morfema que es shi, que aparece en muchas palabras, y uno es shimhoi, la superficie de la tierra, pero shi es cualquier envoltura, es piel de venado, es piel humana. Mashi, shi largo, es una pluma. Mashi es pluma. Quetzalcoatl es Ekenmoshi, que es serpiente de plumas, pero también por un juego de homofonía es serpiente que barre. Hay muchos conceptos. Habría que buscarlo en otras lenguas. No creo que solamente los otomíes lo hayan tenido, porque hay comunes denominadores, ¿no? En la cosmovisión mesoamericana, sobre todo en el centro de México. Habría que buscarlo en otras lenguas, pero es como un envolvente. Shido, laja, piedra laja, aparece por todos lados. Otra cosa que estoy viendo últimamente es que un patrón de rombos, la primera representación gráfica de nuestro linaje no es de Homo sapiens, es de Homo erectus, en unas conchas en la isla de Java, 500,000 antes de Cristo, es un patrón de rombos. Y en la piedrita de ocre de la cueva Blombos, igual, lo más temprano, antes de que arte figurativa, hay representaciones abstractas, y ahora estoy viendo que eso provoca en todos los primates, cuando lo ven, una reacción que se relaciona con el módulo de miedo, porque los primeros primates antes de los monos eran devorados por serpientes. Entonces hay ciertos patrones geométricos que tenemos genéticamente codificados como una reacción fuerte ante el signo del reptil, y eso está dando, creo que, luces para interpretar algo, no solamente representaciones icónicas, sino ciertos patrones y texturas y geometría, también ángulos. La greca escalonada, sí, claro, viene de un caracol cortado, pero el hecho de hacerlo rectilíneo y con ciertos colores o puntos nos remite también a ese
iconografía reptil. Pero eso es algo muy incipiente que apenas estoy empezando a medio entender, creo. Ya me imaginaba que me lo ibas a comentar porque lo hablamos un poco antes y por eso también que yo decía que estos diseños los veo un poco más arbitrarios, más bien arbitrarios, pero por eso decía no tan motivados, ¿no? Pero por otro lado, el diseño de la serpiente, el diseño que marca la piel de serpientes es diferente, porque es rectangular justamente, y este sí es diagonal. Todavía un poco diferente. Hay muchos, en la iconografía reptil, en el Zipactli, incluso en el grupo Borgia, ¿no? Tienes el mismo signo que en los cerros, Sí, y luego ves sí, en códices otomíes, ¿no? Pero la piel de serpientes es diferente. Diferente al cerro. Del Zipacli y del cerro. Sí. Pero según la tradición, ¿no? Según si estás viendo, según la región. Puede ser el mismo patrón en el cerro. De rectangular. No, digo diagonal, de rombos y con puntos. Diagonal, Zipacli, piel de Zipacli, la superficie de los montes, sí, pero las serpientes en el grupo Borgia son No, sí. Eso es lo que digo, en el grupo Borgia no. Estoy pensando en general en la tradición centro-mexicana. Estoy pensando más en el centro de México y en ciertos códices producidos por nahuas y otomíes. Sí, te estoy sacando ahí de tu ámbito, perdón. Primero, muchas gracias. Las 4 presentaciones estuvieron fantásticas. Todas en conjunto nos permiten apreciar la gran variabilidad de prácticas escritas a toda Mesoamérica. Bueno, en realidad tengo una pregunta que puedo dirigir al menos a los autores que están presentes. No quiero aislar a Claudia. Como están presentes los autores, a lo mejor sí pueden interactuar. Empezando por Katarzyna, mencionas que puedes concebir el nivel icónico y lo divides en 2 partes. Uno que consideras que hay transparencia icónica y el otro lo quieres llamar subicónico. Una sugerencia es, no sé, que al primero te refieras a él como un nivel de significación denotativa, mientras que al segundo es un nivel de significación connotativa, que era lo que realmente estaban comentando los 2 últimos comentaristas, David y Michelle. Pero sin adentrar en los detalles, si yo utilizara el ejemplo, digamos el ejemplo de casa, tú tienes una iconicidad de casa, el significado denotativo es casa, directo, es la transparencia icónica, pero el significado connotativo te puede llevar a nociones como domesticidad, seguridad, calor, confianza, y realmente si lo analizas, ninguno de estos campos semánticos connotativos no hay ninguna asociación, no hay ninguna relación entre ellos, pero sí la tienen con el concepto denotativo de casa, de hogar. Para Meredith Paxton, lo que puedo deducir del análisis que hiciste de las páginas 71 a 74 del Dresden es que están situando un evento mítico, pero manipulando unos ciclos de tiempo tan largos y tan abstractos. Mi pregunta es, ¿no se has reflexionado por qué ese interés en manipular de esa manera el tiempo? Mientras que, por ejemplo, en Mesoamérica, en otras partes de Mesoamérica vemos que no es tanto el interés de... Nadie sabe por qué se interesaban en una fecha que se pasó hace 34 miles de años. Es inexplicable. Pero parece, a mi parecer, opino que fue porque era una justificación solamente de la numerología que tenían. Bueno, tu análisis demuestra mucho cómo están precisamente viendo cómo se interseccionan los ciclos, el de 260 y el de 364. Sí, es por eso que me interesa, por qué significado tenía la tabla de múltiplos de 54, cuando en otras partes del códice son mayormente números que tratan del Tzolk'in y de la metodología que me aproveché de esa metodología fue más o menos lo mismo que se usaba en la explicación del códice de la tabla de Venus en el mismo códice, porque en esta tabla hay unos 5 ciclos de Venus, 5 años venusianos equivalen a 8 años solares, y también en la tabla se involucraban los intervalos que tratan de ciclos lunares, y en la parte superior de la sección hay una ilustración de la diosa lunar, y por eso me parece que aunque en esta tabla, la sección que les
Te hoy. Se trata del nexo entre el Solkin y el Hab, y por qué no el Katun, es lógico en la secuencia. Y ese intervalo de 1820 días equivale a 4 Habes más un Tun, o sea, 4 Tunes más un Winal. Y a mí me parece interesante que así pensaba, porque su sistema no incluía fracciones, solo números integrales, y por eso me parece muy sofisticado lo que realizaron. Considerando que el manuscrito era una guía para oráculos y para adivinación, realmente me da la impresión de que esto es demasiado esotérico, un oráculo, pero fantástico. A mí también, tengo mucho respeto para ellos, por ellos. Comentario para María. Te entendí bien, lo que estás proponiendo es que la genealogía que estás estudiando presenta muchas discrepancias pequeñas en relación a otros datos que existen, ¿no?, sobre la genealogía mexica. Pero ¿sería posible considerar los casos específicos de más de una esposa que aparecen en la genealogía como un intento de mencionar la práctica de poliginia entre los reyes mexicas? Es decir, se casaban con varias mujeres. La primera es mera mujer principal. Luego, no es tanto de que hablen de ilegitimidad, sino que están indicando de dónde viene la descendencia, de cuál de las mujeres que forman parte del grupo, del grupo corporativo. Vamos a ver, obviamente se casan con varias mujeres, pero una es la destinada a ser la madre del futuro Tlatoani de Tenochtitlan. A menos que no tenga progenie. Claro, sí, yo creo que por eso precisamente se casaban con tantas mujeres, pero siguiendo un poco la línea de investigación de Pedro Carrasco, hay una que es la que es la designada como madre, o la más legítima para Tenochtitlan. No quiere decir que la que sea más legítima para Tenochtitlan, o la Siguapili, la mujer noble de los tenochcas, no va a ser la misma para los señores de Tlacopan, porque ellos se casaban también con mujeres de Tlacopan, y ese hijo era el que estaba destinado a gobernar en Tlacopan. O sea, la importancia era relativa, depende de para quién. Entonces, aquí lo que sucede es que con Itzcoatl yo veo que siempre hay un antes y un después en la cuenca de México. Las fuentes son unánimes al señalar esa ilegitimidad de Itzcoatl, que sí, vale, no existían esos términos en el mundo prehispánico, pero estas fuentes se hacen en la colonia, el grupo de la Crónica X, y lo mismo, el Códice Mexicanus y la de genealogía de Pedro Dionisio, también se hacen en la colonia. ¿Por qué la hacen en la colonia y se remiten justo o precisamente a ese momento? Porque realmente los que están en el cabildo indígena en la segunda mitad del siglo XVI son los descendientes de Itzcoatl. Y parece que entre la élite indígena se les está todavía recordando o se les está cuestionando su ilegitimidad remontándose a Itzcoatl. Y por eso, entonces, creo que también es una situación, porque era tan obvio, tan evidente, que tampoco se podía borrar. O sea, Itzcoatl no podía borrarlo, o sus descendientes. Lo que hacen es justificar en el siglo XVI o presentar, porque, bueno, sí, la cuestionada legitimidad de Itzcoatl existía, pero se subsanó a través de un matrimonio intradinástico con la descendencia de Moctezuma I. Yo también cuestiono si Moctezuma I realmente era el que tenía todos los derechos, precisamente por quien era su madre. Era una mujer de Cuernavaca. En esa época eran mujeres de Tlacopan, cuyos hijos los que gobiernan en Tenochtitlan. No lo sabemos a ciencia cierta, pero se rompe también, ahí hay una ruptura. A lo mejor primaban los intereses comerciales, porque Cuernavaca era muy importante por el algodón y el comercio. Entonces, a lo mejor, bueno, y se dio una circunstancia muy particular en Tenochtitlan con esa guerra en 1428, donde hay un antes y un después, ¿no?, en el funcionamiento de la sociedad y de la nobleza. ¿Hay evidencia de que siguieran la regla de primogenitura? No, que sea el primogénito, no. En muchos casos parece que sí es evidente, pero parece que era una corte de señores principales los que elegían, y yo creo que una de las razones, o que muy válidas para elegir al siguiente Tlatoani era quién era la mujer, el estatus de esa madre, y en segundo lugar tenía que demostrar también que era un gran guerrero y militar, bueno, por lo que vemos, y la edad también tenían que tener. Pero yo creo que lo que lo define es la madre. Cuando se define quién es la madre que va a ser, primero eran mujeres, parece, tepanecas, de Tlacopan, y luego ya son mujeres tenochcas, las prioritarias, las principales. Por mi parte también muchas gracias por la sugerencia, y la de significación denotativa me gusta mucho. Lo de connotativa me lo tengo que pensar un poco, digerir. O sea, así a primera reacción, no sé, porque connotativa me parece que implica como varias vías, ¿no? Claro. Mientras que estos diseños me parece que son bastante fijos. Pero bueno, espero que lo podamos seguir. Por supuesto. Sí, nada más fue un comentario.
Muchas gracias. Sí, es que me falta palabras en realidad aquí para denominar eso. Hay unas cosas que me llaman la atención. Uno, cuando vemos obviamente en los códices mixtecos y todo esto, vemos siempre la pareja, el hombre y la mujer, siempre tienen que estar juntos para gobernar. Sin embargo, en los documentos mexica siempre faltan las mujeres. Nunca hay mujeres, solamente son los hombres. Y aquí vemos la gran importancia de las mujeres para los linajes. Legitima todo. Entonces hay una contradicción, parece allí, entre las fuentes normales, nahuas, mexica, y esta fuente que pone el énfasis en las mujeres. Lo mismo parece pasar con Tlacopan. Tlacopan siempre es como el niño pobre de la Triple Alianza. Y aquí vemos que es sumamente importante. Entonces, ¿ese es contrario a las otras fuentes o no? Okay. Y un detalle nomás. Creo que el Huitzilxochitl, la mujer, la primera mujer ahí, y después ve a Miahuaxochitl. Yo creo que Huitzilxochitl tiene sus ojos cerrados. Quiere decir que está muerta, creo. No me parece. No lo había visto. No, yo lo vi, bueno, como estoy bastante cerca aquí en la gran pantalla. Si es así, puede ser entonces que Miahuaxochitl es su hermana para reemplazar como ella murió, como los matrimonios son alianzas, cuando muere entonces una hija o la mujer, una hermana tiene que reemplazarla para mantener la alianza. Eso es nomás que... Empiezo por el final. Bueno, no me he fijado nunca, no me había dado cuenta si tenía los ojos cerrados o no, lo miraré. Suena muy sugerente, lo que pasa es que el documento deja muy claro que Huitzilxochitl viene de Tliliucan, Tlacopan, y todos los demás documentos, fuentes alfabéticas y crónicas, ahora no recuerdo exactamente quién, la crónica mexica, por ejemplo, sí, y Durán casi seguro, dicen que la madre de Moctezuma I era Miahuaxihuitl, no la otra. O sea, lo deja muy claro, pero sí, bueno, voy a mirar bien eso porque me extraña mucho la cuestión de las líneas. Pero siempre se ha dejado claro que Miahuaxihuitl era la mujer de Cuernavaca y madre de Moctezuma I, mientras la otra en este documento nos está indicando claramente que procedía de Tliliucan, ¿no? En cuanto a las mujeres, fue Javier Nogués quien hace ya mucho tiempo, cuando estudió la tira de Tepexpan, señaló precisamente lo que tú estás comentando, la escasa importancia de las mujeres en los documentos tenochcas y la fuerte presencia que tenía, por ejemplo, en Tepexpan, porque en la tira de Tepexpan sí aparece el señor con su mujer. Yo las mujeres, mi conclusión, bueno, después de haber reflexionado sobre lo que él comenta, es que las mujeres en los documentos mexicas, o por lo menos de Tenochtitlan, aparecen cuando son importantes, nada más, cuando se necesita enviar un mensaje. En este caso, como estamos en los principios de la Casa Real de Tenochtitlan, es importante saber con quién se está casando los primeros señores de una Casa Real que se tiene que legitimar en la Cuenca de México. De Tliliucan no sabíamos absolutamente nada. Bueno, yo he trabajado en una publicación que hice en 2013 sobre Tliliucan y aparentemente es un altepetl bastante importante y más antiguo que Tlacopan. Eso lo sé utilizando datos arqueológicos, bueno, de los arqueólogos y, bueno, ahí estamos viendo la relación que tenía con Tlacopan. Entonces, aparecen las mujeres cuando son importantes para enviar un mensaje y en este caso ahí lo estamos viendo con Atotozli, ¿no? Y lo tercero que me preguntas de Tlacopan, pues sí, que es como el altepetl de menor importancia dentro de la Triple Alianza, pero no era, o sea, era bastante importante a raíz sobre todo del tiempo de Izcóatl de 1428, porque lo que hace Izcóatl es una vez que llega al trono de Tenochtitlan, castiga a Azcapotzalco, le quita el estatus de capital tepaneca y se lo traslada a Tlacopan, y yo estoy segura que le da ese estatus de capital tepaneca por su lealtad en la guerra de 1428. Los tlacopanecas son los que matan a Chimalpopoca, a pesar de que la madre de Chimalpopoca era de Tlacopan y se estaban casando entre ellos. Pero, de todas maneras, mi conclusión es que Tlacopan se convierte en una extensión de Tenochtitlan en tierra firme a raíz de todas esas alianzas matrimoniales. Tlacopan es un altepetl de Tenochtitlan, o sea, está en las manos de Tenochtitlan. Y estuve trabajando todos los linajes, también durante el siglo XVI, y los miembros que estábamos viendo ahí en esta lámina 17, la familia, bueno, los señores, las mujeres tenochcas se siguen casando con señores de Tlacopan y de Tliliucan durante el siglo XVI. De hecho, la madre de Tezosomoc, el cronista, se casa con Panitzin, primer gobernador de Tenochtitlan, indígena, puesto por el virrey Mendoza, pero cuando se queda viuda, se casa con el señor de Tliliucan, con alguien de su mismo estatus, que es hermano de Panitzin, su primer marido. O sea, esas relaciones siguen muy fuertes durante el siglo XVI.